Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este servicio especial de Viernes Santo. Y antes de empezar, quiero dar gracias a todos por que estaban orando por mí la semana pasada, como ese día, viernes, la semana pasada, empezaba a sentir mal y ya en la noche, sábado en la noche, me sentía muy mal, pero todavía estaba pensando como, voy a predicar domingo. Y fuimos a las 7 de la mañana para tener una prueba de COVID y no pudimos, y fuimos a otro y no pudimos, y finalmente ya tuvimos como 9:30 o algo así de la mañana, y ya dije a Gerardo que no puedo predicar, entonces mandé mi manuscrito y ya lo usó, y gracias Gerardo por hacer eso, adaptar con esto. Pero saben que cada año vamos a Tennessee. En 2018, Pris pudo acompañarnos por las últimas 2 semanas de nuestra estancia ahí. Y antes de la llegada de Pris, tuvimos un tío, hermano de mi mamá, que estaba muriendo de cáncer. Él nunca había aceptado a Cristo durante los 76 años de su vida. Ni ninguno de sus 5 hijos ni su familia. Y hasta la fecha oro por la salvación de todos y sus familias. Mi tío estaba en sus últimos días. Mi mamá fue y habló con él y compartió acerca de la salvación con él. Una última vez. Mi tío no podía hablar, pero mi mamá dice que cuando le preguntó si quería poner su fe en Jesucristo, muy lentamente movió afirmativamente su cabeza. ¿Fue sincera su decisión? Nada más mi tía y Dios sabe. Tal vez algunos de ustedes aquí han experimentado algo parecido con tu familia, con algunos amigos. A veces no estamos seguros si personas creen en Cristo sinceramente o no cuando están en su lecho de muerte. Pero sabemos que si fue verdadera, en el momento que murieron fueron directo a la presencia del Señor en quien pusieron su fe. En esta tarde de Viernes Santo, recordamos la muerte de Cristo en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Nosotros estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es que muerte. Recibes un pago por el trabajo que haces, ¿verdad? Pues recibimos un pago por el pecado en nuestras vidas. Y es la muerte espiritual. Significa que sin Cristo vamos a pasar la eternidad sufriendo en el infierno. Va a ser horrible, no quieres ir allí. Terminamos leyendo el versículo. Mas la dádiva, que es una dádiva, un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice que hay una manera de evitar pasar la eternidad en el infierno. Hay un regalo de Dios y es pasar la eternidad en el cielo con Él y Jesús. Pero, ¿cómo es un regalo? Es algo que no nos cuesta nada. Ese regalo es la razón por la que estamos aquí hoy. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz este viernes, Él llevó tu pecado y mi pecado sobre Él y ahora nos ofrece la salvación. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, cuando estando muertos en los pecados, vivamos la vida eterna, a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por 6 horas Jesús estuvo en la cruz y llevó los pecados de todo el mundo sobre Él. Y con las palabras en Juan 19:30, consumado es.
Jesús completó la obra que su Padre Celestial le mandó hacer en esta tierra. Jesús pagó el castigo que tú y yo merecíamos por el pecado en nuestras vidas, una eternidad en el infierno. Ahora, cuando reconocemos nuestros pecados y de corazón pedimos perdón por ellos, Dios nos perdona por el sacrificio de su Hijo Jesucristo y nos da como un regalo la vida eterna. ¿Tú has tomado esta decisión? Es la decisión más importante de tu vida. Ahora, hay muchos detalles que leímos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de la crucifixión de Jesús. Hoy solamente vamos a enfocarnos en los ladrones que fueron crucificados uno a cada lado de Jesús. Vamos a primero leer Mateo 27, 38 a 44, y dice así: Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, al otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si la quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Entonces dice aquí, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces todo el mundo, incluyendo los 2 ladrones, estaban insultando a Jesús, burlándose de él. Marcos confirma, Marcos 15, 29 a 32, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciendo de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces, cuando dice que los pasaban por ahí, los líderes religiosos lo injuriaban, esa palabra significa blasfemar. La difamaban. Dijeron cosas en contra de quién era, el Mesías, que fue profetizado para venir a los judíos. Pensaban que venía a liberarlos del gobierno romano y no lo hizo. Por eso lo calumniaron. Lo que no entendieron era que el Mesías vino para librarlos del pecado. También Jesús era Dios, el Hijo de Dios. Pero para los judíos nadie podía hacerse Dios o igual a Dios. Entonces se burlaban de su persona como Dios y el Mesías. Como parte de ser Dios, Jesús perdonaba los pecados de las personas que nada más puede hacer Dios según los judíos. Entonces, la primera vez que leímos injuriaban, se refiere a blasfemar a Jesús. Cuando dice injuriaban, en cuanto a los 2 ladrones, es una palabra diferente. Significa hablar con palabras abusivas, acusar falsamente, avergonzar a alguien. No necesariamente blasfemar, sino en general hablar mal en contra de alguien. Y con todo esto trasfondo, vamos a leer nuestro pasaje de hoy, del Evangelio de Lucas. Los detalles mencionados aquí solamente se encuentran en este libro. No están en Mateo, Marcos, Lucas. No, están en Lucas. Mateo, Marcos, Juan. Entonces vamos a ver Lucas 23, 39 a 43.
Y dice, y uno de los malhechores, en lugar de ladrón, es una palabra general que significa hacedor de maldad. Que estaban colgados, le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, por ese tiempo, Señor, de ver tu palabra, Señor, ese día Viernes Santo, Señor, que recordamos la muerte, Señor, de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Señor, pedimos que tú nos ayudes a entender lo que dice este pasaje y que podamos, Señor, aplicar, Señor, a nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a ver 4 puntos hoy. Y la primera es la ofensa. La ofensa. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban. Vimos que hay 2 diferentes significados de la palabra injuriaban, ¿verdad? ¿Cuál piensa que lo que se usa aquí? ¿Blasfemar o insultar? Blasfemar. Lucas usa blasfemar. Me imagino que cuando escucharon cómo los demás blasfemaban a Jesús, consideraron que ya era tiempo de blasfemar ellos también. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El ladrón dijo lo mismo que un soldado romano. En unos versículos arriba, 36, 37, y los soldados también le escarnecieron, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero el ladrón agrega, y a nosotros, él y el otro ladrón. ¿Crees que el ladrón estaba pidiendo perdón por los pecados? No. Porque él dijo a nosotros, estaba pidiendo que Jesús salvara a los 2 ladrones de su muerte en la cruz. Si era el Hijo de Dios, entonces, ¿por qué no se salvaba a sí mismo? Y ellos de seguir sufriendo hasta su muerte. Sabemos que Jesús, si pudiera haber salvado a los 3 de morir en sus cruces, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26, 53? Cuando fueron a arrestarlo, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuántos ángeles son? ¿Cómo es una legión? 6,000. 12 legiones. Pudiera orar y su Padre mandaría 72,000 ángeles para rescatarlo. Él tuvo la autoridad de hacerlo y liberar a los ladrones de sus cruces y él mismo de morir en la cruz. Pero sabemos que fue su destino, la meta de Jesús, morir en la cruz por los pecados del mundo. Pues ya vimos la ofensa, ahora vamos a ver la transformación. La transformación. Seguimos en el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió. Wow. ¿Qué pasó aquí? Los 2 ladrones estaban insultando a Jesús en el principio. Después uno empezó a blasfemarlo. De repente el otro ladrón lo reprende por sus blasfemias en contra de Jesús. La palabra reprendió significa fuerte desaprobación.
denunciar. Imagínate la reacción del otro ladrón. Espera, hace rato tú estabas insultando a ese hombre igual que yo. Y ahora me reprendes. ¿Qué te pasa? Pues lo que pasó fue que Dios hizo un milagro ahí en la cruz. En poco tiempo va a morir, no en su lecho de muerte, sino clavado en su cruz, en una cruz de muerte. Lo que dijo ese ladrón que se arrepintió pudo haber sido el resultado de la revelación de Dios, o es posible que por ser judío había escuchado y aprendido varias cosas del Antiguo Testamento en cuanto a Mesías, el Hijo de Dios, su reino, su resurrección que vamos a ver. Solo pensamientos malvados en contra de los seguidores de Cristo. No sabemos cómo fue. Pero en el camino, John MacArthur habla de algo parecido a esta conversión de este ladrón. Y fue la conversión de Saulo en el camino a Damasco. Saulo iba a Damasco con pensamientos de matar los cristianos en Damasco. Y tenía cartas del sumo sacerdote para arrestarlos y llevarlos presos a Jerusalén. Pero en camino, con los papeles en mano, de repente, de la nada, Jesús invade su vida. Le hizo caer en la tierra, le cegó por 3 días y cambió su vida totalmente. Pablo escribió en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por ignorancia, Pablo estaba convencido que todo lo que hacía en contra del nombre de Jesús estaba bien, pero estaba totalmente equivocado. Así que uno de los ladrones en la cruz, en los ojos de los judíos, era lo peor de la sociedad, digno de muerte y de desprecio. Pero en los ojos de Dios fue una oportunidad de mostrar su misericordia. Algo que el ladrón no merecía. Creer en Jesús como su Salvador personal. ¿Y cuántas personas a nuestro alrededor conocemos y pensamos con desprecio o castigo para ellos? Son personas malas. Pensamos que nunca van a ser salvos. Pero cuidado, nos podemos equivocar. Ninguno de nosotros merece la salvación, pero Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Por cierto, ayer Gerardo envió un video. ¿Cuántos lo vieron? Es muy bueno. Nos hace pensar en nuestra propia condición de pecadores y cómo Jesús nos perdona. Sin embargo, hay algo de imaginación acerca de lo que posiblemente pasó con el ladrón que puso su fe en Cristo previo a su crucifixión. Sin embargo, la Biblia no nos da muchos detalles. Lo que sí vemos es una transformación radical. Uno que en unos momentos antes estaba injuriando a Jesús, blasfemando a Jesús, insultando, ahora cambia su opinión. Pues vamos a seguir leyendo. Diciendo, no, ni aún temes tú a Dios. Pablo escribió como una persona es antes de conocer a Cristo en Romanos 3, 10 a 18. Y leemos muchas veces los versículos 10 y 11, que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero si brincamos al versículo 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si una persona sin Cristo no tiene temor de Dios.
Salomón escribió en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es mejor traducido como conocimiento. El principio de conocimiento es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lucas nos dice en 12, 4 y 5, mas os digo, amigos míos, 4 veces dice en esos 2 versículos, temer. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. De enfrentar un juicio un día delante de Dios es algo que debemos temer, ¿verdad? Ese ladrón repentinamente cambió de no temer a Dios a un correcto temor a Dios. Con su temor a Dios empezó su conocimiento de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entendía milagrosamente que debió temer un juicio un día. Que Dios tan misericordioso tenemos, ¿verdad? Él lo puso eso en él. Y aparte de empezar a temer a Dios, sigue el versículo, estando en la misma condenación. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Estaba diciendo, ¿no te das cuenta que tú también debes temer a Dios porque vas a enfrentar un juicio después de que mueras en esta cruz? Ni siquiera estando en un paso de la muerte se conmueve tu corazón. Si esto no se ha recapacitado, nada lo hará. Su corazón estaba totalmente endurecido y ciego a la verdad de Dios ahí enfrente de él. Entonces vimos la ofensa, la transformación ya, el reconocimiento. Seguimos el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente parecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. El ladrón arrepentido reconoció que su castigo en la cruz fue lo que él merecía por los crímenes que había cometido. Ya vemos que está confesando sus pecados, reconociendo el pecado de uno y admitiendo su culpabilidad es una marca de verdadero arrepentimiento. Y el ladrón en la cruz lo demostró. No estaba diciendo que era un criminal porque sus padres se separaron cuando era niño. No dijo que tenía malas influencias en la escuela que causaron convertirse en un ladrón. No digo pretextos, nada más admitió que era un ladrón porque lo había hecho, estaba recibiendo su castigo justo. Y cuando compartimos el evangelio es importante indagar si la persona se reconoce como pecador o pecadora. Entonces, ¿reconoces que eres pecador o pecadora? Espero que sí. Si no, a menos que Dios lo convence en el momento, una persona que no reconoce, no se da cuenta de su necesidad de un Salvador. Piensa que su vida está bien, que vive aún una buena vida. No tiene necesidad de nada. Y el ladrón arrepentido no solo reconoció que estaba siendo colgado en una cruz porque hubiera cometido un crimen, sino también reconoció que había injuriado, había hablado con palabras abusivas en contra de Jesús, lo había acusado falsamente o lo había despreciado. Pero ahora reconoce el mal que hizo en contra de Jesús y está arrepentido. En Lucas encontramos el caso de otros 2 personas que mostraron uno verdadero arrepentimiento y otro no. En Lucas 18, 9 a 13. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Según el fariseo, tuvo una vida en orden, ¿verdad? Daba sus diezmos, ayunaba, no se consideraba como los ladrones, injustos, ni adúlteros, especialmente como el publicano, un recaudador de impuestos judío que generalmente robaba mucho su propia gente. Los judíos consideraban los publicanos y los ladrones como iguales. Pero ¿cuál fue la actitud del publicano? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, o sé ten misericordia de mí, pecador. Qué humildad, ¿verdad? Reconoció que era pecador y que necesitaba el perdón de Dios. Entonces, si no has puesto tu fe en Jesús, ¿reconoces que eres pecador o pecadora? Si no, pide a Dios para que puedas llegar a ser como el publicano que se arrepintió sinceramente. Termina el versículo 41. Mas ningún mal hizo. Otro milagro que ocurrió en el ladrón arrepentido. Reconoció que Jesús nunca hizo nada mal. Ningún puede, como puede imaginar, significa ni siquiera uno, sin excepciones. ¿Cómo sabía que Cristo nunca había hecho nada mal? No lo sé. No nos dice. Pero tuvo que ser por una revelación de Dios en su vida en la cruz en este momento. El ladrón cambia de una evaluación de sí mismo y una evaluación de Jesús, un hombre perfecto sin pecado. Vamos a ver algunos versículos que hablan que Dios nunca pecó. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Y por qué Jesús nunca pecó? Cuando murió en la cruz y llevó nuestro pecado, cuando perdimos perdón, Dios acredita a nuestra vida de pecado la vida perfecta de Jesús. Y tenemos la vida eterna. Segundo de Corintios 5:21, aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, este ladrón tuvo la revelación del Evangelio justo antes de morir. Jesús sufrió un castigo que no merecía. Entonces, la ofensa, la transformación, el reconocimiento y la salvación. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconociendo que era un pecador y que Jesús fue un hombre justo que nunca pecó, ahora pide perdón por sus pecados. El versículo 34 de este pasaje. El ladrón escuchó la primera de las 7 palabras de Cristo en la cruz.
Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con todas las blasfemias contra Jesús, con todos los insultos, cómo se burlaban de él. Y Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo que ser algo que se metió en su mente, quedó ahí. Reconoció su pecado y que Jesús era un hombre inocente. Es posible que se preguntaba, si este hombre perdonó todos estos, a lo mejor puedo perdonarme a mí. Entonces el ladrón colgando en una cruz, luchando para respirar, sabiendo que al fin de su vida se acercaba, pide perdón por sus pecados. Y de la manera que pidió perdón, el ladrón arrepentido nos muestra dos cosas que entendió. Primero, que Jesús era un rey que gobernará sobre un reino. En alguna manera, si por revelación directa o por ser judío, ser enseñado, sabía que Jesús iba a regresar a esta tierra un día para vencer a Satanás y establecer su reino por 1000 años. Nosotros lo podemos saber porque lo leemos en la Biblia. Cuando Jesús viene del cielo a la tierra, viene con nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él, según Apocalipsis 19:14, y con los ángeles, según Mateo 25:31. Va a vencer a Satanás y establecer su reino. Tal vez no completamente, pero de alguna manera el ladrón entendía esto. ¿Y qué más? Que Jesús resucitará después de la muerte. Sabemos que Jesús iba a resucitar después del tercer día y el ladrón también sabía algo de esto. David escribió en Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fue profetizado. Entonces el ladrón arrepentido pide perdón por sus pecados, reconociendo que Jesús era el rey y que iba a regresar a establecer su reino y que iba a resucitar de la muerte. Qué increíble es nuestro Dios. Una persona que no conocía a Jesús, hasta a punto de morir. Entonces ya empieza todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios le dio la salvación. Y ninguno de nosotros también merecemos algo así. El último versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, algo que es un hecho, sin duda. La misma palabra que amén, así sea. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso no es purgatorio, sino el cielo. Pablo escribió en 2 de Corintios 12, en versículo 2, que fue arrebatado el tercer cielo. En versículo 4 fue arrebatado al paraíso, al mismo lugar, el cielo. Todo lo que vemos hasta las nubes es el primer cielo. El segundo cielo es espacio con los planetas, el sol, la luna, etc. Y el tercer cielo es el paraíso, el lugar donde mora Dios y Jesús. Entonces, en el mismo día, después de la muerte de los dos, Jesús aseguró al ladrón que iba a estar en el cielo con él. Qué consuelo para nosotros que hemos perdido a seres muy queridos. En el momento que murieron, se pusieron su fe en Jesucristo, llegaron a la presencia de Dios en el cielo. Un día vamos a volver a verlos. Entonces, unas observaciones de ese pasaje. Primero, ¿qué hizo el ladrón arrepentido para recibir el perdón de pecados y estará con Jesús en el cielo en un momento después de su muerte? Nada.
nada. Estaba en la cruz, no lo merecía. Y ninguno de nosotros merecemos ser salvos. Dios en su gracia, amor, misericordia, nos escoge para ser hijos e hijas de Dios. Segundo, ¿qué tuvo que hacer para estar en el paraíso con Jesús en el mismo día? ¿Ser bautizado? No. ¿Hacer buenas obras? No. ¿Cómo pudo? Tuvo clavado en una cruz. No le dio tiempo de hacer algo. No tuvo que hacer nada más que creer en Jesús y tuvo la vida eterna. El bautismo es un acto de obediencia, pero no va a salvar a nadie. Las buenas obras son un resultado de la salvación, pero no es requisito para la salvación. Entonces empecé platicándoles de mi tío que escuchó el Evangelio una vez más en su lecho de muerte. Tuvo muchas oportunidades antes. Ya aquí tenemos el ladrón sin nombre que fue salvo en su cruz de muerte. Tenemos que ser fieles en compartir el Evangelio con todas las personas que podamos, ya sea en su lecho de muerte o aunque estén muy sanos. Ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar con cada uno del día de mañana. No estamos garantizados un día más. Cualquiera de nosotros podría morir antes de llegar a nuestra casa esta noche. Entonces, viendo ese día que Jesús murió en la cruz y el ladrón puso su fe en él, en su lecho de muerte, ¿has puesto tu fe en Jesús? Has escuchado muchas veces, piensa que tal vez, verás cuando seas viejo o llegues a estar muy enfermo. El otro ladrón no creyó en Cristo, ni siquiera colgado en la cruz junto a Jesús. En este día de Viernes Santo recordamos la crucifixión de nuestro Señor y Salvador, que murió en una cruz, un hombre inocente que vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar hace 2000 años para ofrecernos la vida eterna. Nada más tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Has tomado esta decisión? Vamos a orar. Señor, doy gracias por este pasaje, Señor. Ese día, Señor, que recordamos tu muerte en la cruz. Cuando tú quebrantaste tu cuerpo, Señor, derramaste tu sangre para que nosotros podamos tener la vida eterna. Gracias, Señor, que cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, viene de ti, no de nosotros. Nunca te buscamos, Señor, tú nos buscaste. Y pido, Señor, si hay uno que está viendo por live stream o aquí en la iglesia que nunca han puesto su fe en ti, que pueden hacerlo antes de terminar este servicio. Es la decisión más importante de su vida. Reconociendo que es pecador o pecadora. Que no hay nada que puede hacer, como ser bautizado o hacer buenas obras. Ir a la iglesia, eso no se salva, Señor. Nada más por creer en ti, Señor. Por lo que tú hiciste en la cruz hace 2000 años. En ese día, Viernes Santo. Entonces, Señor, si hay una persona que quiere saber más o aquí que quiere hablar más con nosotros, Señor, que tú pongas en nuestros corazones para hablar con nosotros o escribir un mensaje para que podamos estar en comunicación con ellos. Doy gracias, Señor, por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.